Muy buenas noches. A continuación voy a darles un despejo de manera general de lo que se ve durante el semestre en la asignatura de pensamiento pedagógico. En la unidad 1 se trabajó lo que fue el pensamiento pedagógico, en la unidad 2 saber y discurso pedagógico, en la unidad 3 pedagogías críticas, en la unidad número 4 pedagogía y contemporaneidad. Dentro de la reseña histórica de cómo surge la pedagogía, el origen de la pedagogía se da en las comunidades primitivas, todo dentro de la supervivencia de estos grupos que tenían la necesidad de transformar esos saberes, de transmitir esos saberes, y eso originó un cambio en cuanto a la parte económica, las necesidades de ellos, dando origen a cambios de tipo social, y fue ahí donde le dio un rumbo a la educación. ¿Por qué surge la pedagogía? Debido a una necesidad de transmitir las experiencias vividas y una necesidad de transmitir información. Y es ahí donde surgen dos conceptos de pedagogía: la pedagogía vista como un conjunto de saberes y la pedagogía vista como una ciencia. El estudiante en Atenas. Decía que el niño debía estar rodeado por adultos, que era una enseñanza meramente técnica y que iba de lo físico a lo intelectual. Ya el estudiante en Grecia, se habla de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que se basaban en un objetivo general que era alcanzar la perfección con la enseñanza, a través de la enseñanza de la música, de la estética, de la gimnasia, de la filosofía, de la poesía, de la literatura. Y ya la educación en Esparta se da con la formación del carácter físico y militar. Ellos se basaban solamente en la parte de la gimnasia, en robustecer el cuerpo y, en el caso de las mujeres, prepararlas para cuando fueran mamás, para la maternidad. Sócrates va más allá y va por el mundo de las ideas y propone que los jóvenes encuentren la verdad y la virtud. Ya Platón insiste en la importancia de implementar el juego en la educación de los niños. También nos da una educación de tipo mixta y acepta a las mujeres dentro de la academia. También va por una educación moral y despierta el deseo de que el estudiante se sienta a gusto en las aulas de clase, leyendo, escribiendo, aprendiendo matemática, música, retórica. Bueno, una de las tareas de la unidad 1 fue una relatoría. En esa relatoría se ve el rol docente y sus retos ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta relatoría tenía como objetivo percibir el rol que toma el docente frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto sugiere que exista un cambio de innovación en esa relación sociedad-educación. Y es ahí donde el docente entra a ser un agente de cambio y mediador entre la educación y el aprendizaje. Y es en ese momento donde se hace necesario un trabajo en competencias, viéndose estas como las capacidades que tiene un estudiante para actuar e interpretar una situación. Cada individuo adquiere ciertas competencias, ya sea de tipo técnico, participativo, tecnológico y personal. Y siempre el conocimiento va en aumento, y cuando el docente sustituya la enseñanza tradicional, se verá un rol más activo en el estudiante, la implementación de la parte grupal, de grupos de trabajo, teniendo en cuenta también las diferencias del individuo. Todo esto ayudará a construir conocimiento y, por ende, un aprendizaje significativo. Y tenemos retos. El reto es que el docente en el aula tome decisiones, resuelva problemas, que opte ante dilemas, que sea muy crítico y que sea muy creativo. En cuanto a la relatoría número 2, se ve la educación como un desafío para los docentes. Y vimos una conferencia donde personalmente me sentí identificada. Decía que el maestro es su
proceso debe tener una actitud, una inspiración y un entusiasmo en el trabajo, sin dejar de lado los valores. Hay maestros que tal vez escogieron la carrera por un incentivo económico o fueron influenciados por otras personas. Son ellos quienes se convierten en maestros frustrados y se ve que no tienen esa pasión, ese amor por su trabajo, y eso pues bloquea el proceso. El resultado del trabajo colaborativo esto ayuda muchísimo al equipo de la educación. Y hablando un poco del libro de Nehemías, habla mucho del trabajo en equipo. Este trabajo en equipo es la forma de alcanzar el éxito, y en este caso, el éxito en la educación. Otro aspecto para resaltar en cuanto al libro es que en Cuba se presentan muchos problemas sociales: desigualdad, pobreza, hambre, violencia, agresión física, y pues acá hacemos una comparación en Colombia, también lo hay. Eso quiere decir que debemos ir más allá y hacer un trabajo mucho más integrado y participativo. Y tenemos varios retos. La institución debe tener un clima democrático, participativo y articulador, que tenga un proyecto educativo y que dentro de ese proyecto educativo tenga o monte estrategias de acuerdo con el contexto, eliminando sobrecargas de contenidos y más bien de manera integral trabajar la mano, la mente y el corazón. También se trabajó la parte del imaginario conceptual. Vimos cada uno de estos conceptos: que era un sistema educativo, qué es un modelo educativo, qué es un modelo pedagógico, que incluye con qué enseñar, cuándo enseñar y para qué de la educación. También los principios pedagógicos, la teoría pedagógica, el enfoque pedagógico, la corriente de tendencia pedagógica, el discurso pedagógico, el saber pedagógico, la práctica pedagógica, que es muy importante, esa articulación maestro, estudiante, institución, la competencia pedagógica, la estrategia pedagógica y el proyecto pedagógico. Son competencias que son conceptos más bien que nos ayudan a tener más claridad. En la unidad número 2 vimos más allá el saber y el discurso pedagógico. Es una integración entre disciplinas, contenidos y métodos que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta objetivos, logros y competencias. Tenemos al docente y al estudiante mediado por procesos de por qué, para qué, cómo y con quién. Este discurso pedagógico nos provee herramientas que nos van a ayudar al quehacer pedagógico. Me llamó mucho la atención esa frase de Confucio que dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esto quiere decir que de la teoría pasamos a la práctica, se puede lograr un mejor saber pedagógico. En esta parte, el saber cómo ocurre el aprendizaje nos lleva a saber los contenidos y de qué manera dar esos contenidos, viendo el contexto al cual nos enfrentamos. Y esto nos dice unos supuestos acerca de las emociones, qué se entiende como educación, cuál es el manejo de la disciplina, si yo sé trabajar en realidad, cuál es la importancia del acto pedagógico en los estudiantes. Y viene una parte muy importante, que es el saber y la evaluación. Para qué evalúo, cómo evalúo, con qué soporte, y autoevaluarme o evaluar también mi accionar docente. También se trabaja un ensayo, teoría y práctica y una aproximación a la realidad colombiana. Somos docentes transmisores de conceptos, pues estamos transformando la realidad educativa de los estudiantes. El objetivo de este ensayo fue reconocer la falta de interrelación que existe entre el saber pedagógico y la práctica pedagógica, y cómo estos conceptos influyen en el aprendizaje de los muchachos. En Colombia, el proceso teórico-práctico está desarticulado.
Vemos nosotros a nivel nacional se encuentran los contenidos específicos para cada grado y el ICFES o se evalúa a nivel general sin tener en cuenta las problemáticas socioafectivas que tienen los muchachos, sin tener en cuenta el contexto en el cual los muchachos estudian, si es en la parte rural, en la parte urbana, y viéndose reflejado obviamente en un aprendizaje muy diferenciado. Y también se trabajó la parte de las competencias docentes. Este resumen analítico de investigación, el objetivo era indagar acerca de las competencias TIC de la tecnología de la información y las comunicaciones. Tenemos en la unidad 3 pedagogías críticas que se realizan mediante una presentación impresa y una de ellas está dentro de la pedagogía holística, es mirar más allá de una relación humana y abierta, un aprendizaje, un proceso que dura toda la vida. El aprendizaje debe ser activo y con motivación propia. Tenemos también la pedagogía por proyectos de vida, teniendo en cuenta las experiencias, la pedagogía del ciberespacio, la pedagogía de la diversidad, la pedagogía diferenciadora, la pedagogía conceptual, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la efectividad del amor, la pedagogía libertaria y la pedagogía activa. También trabajamos un análisis analítico RAI y estado del arte. También, bueno, en cuanto al aprendido. El aprendizaje es muy significativo. Se dio el origen de la educación, se ve la necesidad de implementar ese tipo de estrategias que nos muestran. También cómo era el tipo de educación en Atenas, en Grecia, en Esparta. También se observa los docentes como agentes de cambio y mediadores de la educación y el aprendizaje. Y nosotros trabajamos en este proceso teniendo en cuenta todas esas estrategias, métodos, técnicas, el proceso de enseñanza será mucho más productivo. Y debemos tener claro que tenemos retos como docentes y son grandes retos y que ser maestro es una vocación. También el con qué, cuándo, para qué de la educación, cuando tenemos esos conceptos claves bien articulados, pues es mucho más fácil trabajar. También la diferencia entre el discurso pedagógico y el quehacer pedagógico, la importancia del saber y la evaluación, también son procesos que van de la mano. Y que en Colombia el proceso teórico-práctico pues está un poco desarticulado en lo que decía, en las zonas rurales. También la importancia de las TIC no se pueden dejar de lado. En cuanto a las pedagogías contemporáneas, como se hablaba, holística, proyectos de vida, ciberespacio, y la competencia mediante el uso de las TIC. Y en general los aprendizajes son maravillosos, podría decirlo, y esto conlleva a que pueda aplicarlo a la realidad. Entonces, ¿para qué sirve lo que yo aprendí? Para transformar los estudiantes, para transformar ese proceso en el aula, para transformar la sociedad, para mi formación, para buscar métodos diferentes de evaluación, para buscar estrategias y formas en las cuales puedo trabajar con los chicos, puedo motivarlos, que el trabajo sea más colaborativo, más grupal, donde se integren los tipos de las pedagogías, que sea un trabajo más colectivo y más participativo. Muchísimas gracias y me alegró mucho haber aprendido, haber cada día más incentivarme por el trabajo, por la educación y por cada día más ir construyendo el conocimiento. Muchísimas gracias.